decidimos que se debe de llamar tal cosa y que va a tener cierto grado de validez hasta que llegue otro y diga que pues ya no es, ¿no? Y que entramos otra vez a la discusión. Muy bien, yo tengo algunas ideas, pero no quiero acaparar la palabra. ¿Alguien quiere decir algo más? Adelante. Me preocupan varias cosas. Bien, por un lado, yo entiendo que la denominación manifestaciones gráfico-rupestres es una manifestación, es una expresión más bien aséptica, ¿no? Es decir, no trae, que era la intención de Leti, no trae una carga a priori. Esta discusión, lo que mencionaba, por ejemplo, ahorita Sandra, yo creo que Leticia se le hizo a sí misma también, ¿no? Por eso quiero regresar un poquito al momento histórico en que esto se dio, cuando los arqueólogos habíamos abandonado, los arqueólogos mexicanos, habíamos abandonado el estudio del arte rupestre, había que resignificarlo en ese momento, ¿sí? Yo creo que en ese momento era muy válido, me parece que era algo muy lógico. Ahora que, como bien comentaba Pilar, el arte rupestre goza de mejor salud, las manifestaciones gráficas rupestres, el arte rupestre goza de mejor salud. Hay muchos tesistas, hay muchos alumnos, sabemos más investigadores, más gente interesada. Yo creo que ya es momento de repensarlo. Es una cosa. Otra cosa, bueno, lo que comentaba el compañero, que también sí es una asignatura pendiente, ¿no? Petroglifo, pictograma, petrograbado. Lo personal digo pintura rupestre y petrograbado y no me meto en líos porque, según yo, pictografía es un poco redundante. No lo sé. Petroglifo también tiene una carga diferente, pero bueno, eso es una asignatura pendiente, también tenemos que estandarizar la forma de definir lo que se supone estudiamos. Y una última, cuando yo digo una cuestión estética, y a mí me costó mucho trabajo entender esto, o sea, me costó varios años, y bueno, mi tesis es manifestaciones gráfico-rupestres, incluso así se publicó todavía, ¿no? Ni modo. Me costó mucho trabajo entender que no es la estética occidental y cristiana, que es una estética que no entendemos, pero que hay una estética en prácticamente todo lo que hace el ser humano, ¿no? Una estética diferente tal vez, ¿no? Y le digo estética a falta de un mejor término. Nosotros tenemos un principio básico a la hora de registrar. Si es un rayón registramos, no nos importa. Si es una mancha registramos, no discriminamos, porque no sabemos cuál es la intención final. Pero para mí ese rayón sigue siendo arte rupestre porque es la forma en que he decidido denominarlo, porque yo sé que cuando alguien le diga encontré un arte rupestre y es un rayón, me va a entender. Y yo quisiera referirme, puntualizar eso, ¿no? Es un concepto puente ya, utilizado en todo el mundo, que todos sabemos qué entendemos. Que si fue hecho para registrar un evento histórico, pues también incluso pudo haber tenido una... O sea, quien lo hizo no lo registró así nada más como se le ocurrió, tenía ya una estructura para hacerlo, ¿no? Una forma de realizarlo, etcétera. Entonces, yo sí quisiera quitar un poquito esto de esta carga de si está bonito, entonces es arte, y si no, no, pues bonito, ¿para quién? Como lo acabo de comentar, ¿no? Es un rayón en una pared, hecho con pinturita y óxido de hierro, para mí es arte rupestre. Muy bien, y yo tengo algunas ideas aquí que espero abonen a la discusión y sin pontificar para nada. Yo creo que María puso un poco el dedo en la llaga, el arte, en su relación con la cultura. Me acuerdo mucho de los textos de Felipe Bate, la cultura material es una forma fenoménica singular de la cultura. Y en ese sentido el arte está expresándose de manera específica. Y siempre relacionamos el arte con la estética, pero la estética es teoría de la sensibilidad. Y estamos muy acostumbrados a la estética kantiana de placer y belleza, pero hay nuevas corrientes ahora dentro de los estudios de filosofía, en la estética de la cotidianidad. Se le llama prosaica, y es la capacidad de los seres vivos a ser perceptivos a los impulsos, a los estímulos de la realidad misma. Entonces se producen efectos emotivos. Por eso una situación de carácter grotesca puede generar un efecto emotivo, estético incluso, ¿no? Leroi-Gourhan propone la estética utilitaria funcional. Un artefacto, por ejemplo, un bolígrafo tiene una forma
que es artística incluso o es estética, pero está en relación directa a su función. Entonces, en ese sentido, pues el arte rupestre no está fuera de una estética funcional utilitaria, y además genera un efecto emotivo el estar cerca de estas, o estar al frente de estas formas fenoménicas de la cultura. Y es polisémico y es también muy dinámica la discusión en ese sentido que se genera, pero estamos muy acostumbrados a poner nombres, ¿no? Y es muy de la cultura occidental categorizar. O sea, necesitamos el nombre para ubicar, pero ¿qué subyace al nombramiento de las cosas? Subyacen muchas otras situaciones de orden psicológico, emocional. No es tan fácil, ¿no? Pero creo que hay que apelar a la historia del arte rupestre cuando se descubren las primeras expresiones en las cuevas del Paleolítico Superior y se le llamó arte rupestre. Entonces, un poco apelando a eso y haciendo un ejercicio de respeto, pues rescatamos el término de arte rupestre. ¿Alguno más de ustedes? Sí, Pilar. Decías del patrimonio. El patrimonio, todo tiene una carga semántica y tiene una valoración subjetiva, individual o colectiva. Patrimonio y los códices, que es patrimonio del papel o patrimonio de la mate o patrimonio cerámico, estamos en la misma. ¿Por qué la individualización para rupestre y no para todo lo demás? Yo creo que lo mismo que hay, como decías, Paco decía, de la belleza kantiana y la asociación directa, pero también está como aquellos libros que yo me leí hace un tiempo de la historia de la belleza y la historia de la fealdad. Efectivamente, dos volúmenes, efectivamente un sátiro, la representación de un sátiro está más cercano de nuestra concepción de fealdad que las tres Marías de cualquiera de los pintores del Renacimiento y del Barroco. Es decir, hay una carga en todo. No nos podemos desprender tan fácilmente porque somos un ser complejo. Cuando yo decía que yo hablaba de arte rupestre y ahí metía muchas cosas, ese es el elemento que afecta a la economía, a la sociedad, a la estética, a muchas, porque tenemos todas las facetas intrínsecamente instituidas en nuestra génesis y en nuestra genética. Entonces, yo sí creo que defender por oposición no es bueno, sino la reacción es la de la proposición con respecto a lo que nosotros nos interesa como grupo que nos estamos dedicando al arte rupestre. Habrá otros que evidentemente se dediquen a otro tema y lo manifestarán así. Con esto concluyo. Cuando uno dice manifestación gráfico rupestre, anda, que no hay carga ahí también. Gráfico, rupestre, cuidado con el término también, aunque va en el arte y me conviene, pero también tiene esa carga de rudo, de despectivo, si hablamos de semántica. Tú cuando a alguien le dices, eres un rupestre, ¿no? O sea, es una roca. Bueno, quiero decir, con esta que hemos roto un poquito la tensión, con esto quiero decir que todo tiene una carga simbólica, intelectual, como ustedes quieran, todo tiene una carga. Vamos a tratar de asumir algunos aspectos teóricos que nos acomoden como grupo que se dedica a determinada materia y que sea pues lo más asequible posible. Yo me acuerdo en aquel título de pictografías y petrograbados, a mí me rezumbaba el cerebro porque pictografía, descompón la palabra y verás lo que sale.
¿no? Y petrograbado. O sea, no, pero yo no sé petroglifo, ¿no? Era petrograbado. Bueno, en ese momento, y es el mejor ejemplo, en ese momento hubo que hacerlo así, ¿no? Pero todo cambia, es un elemento cambiante en nuestras propias células, cada X tiempo se nos van renovando y qué bueno. Bueno, también nuestros ciclos de vida intelectual y nuestros ciclos de vida académico, por llamarlo de alguna forma, también van cambiando y debemos acomodar, sin ningún tipo de peyorativo ni vergonzoso, acomodar nuestra propia circunstancia de la investigación a aquello que nos es útil para poder seguir avanzando, porque lo que estamos estableciendo es un estamento en el que nos volvamos a poder subir y generar posiblemente dentro de unos años otro escalón donde nos podamos, y vamos construyendo el conocimiento y además la denominación de nuestro propio conocimiento. Muy bien. ¿De ustedes, Murray? Mejor me callo. No, yo creo que es un debate saludable y creo que ahora es cuando, porque yo creo que de los pocos ejemplos que mostré de la problemática de definir cuándo deja de ser manifestación gráfica rupestre y cuándo, podría haberlo multiplicado 100 veces con ejemplos de toda clase, y los mismos ponencias han presentado varios ejemplos más. Y lo mismo, la presencia de un pasado común más allá de Mesoamérica es importantísimo para que lo reconozcamos. El hecho de que los símbolos rupestres, no sé, símbolo es otra palabra con carga que he tenido que evitar. Yo por eso estoy usando imágenes más que símbolos, pero estas imágenes rupestres son comunes no solamente a México, sino a todo un continente y en algunos casos a prácticamente todo el mundo. Y si queremos penetrar a los orígenes, que es el propósito del estudio de la prehistoria, tenemos que reconocer esa continuidad, o nunca vamos a encontrar un camino que nos lleva al origen de la escritura maya, o el origen de algunos de los símbolos comunes, como la cruz mesoamericana que indica las direcciones cardinales. Nunca lo vamos a encontrar. Ahí están esperando ser reconocido. Claro. Yo creo que a las 8 cerramos. Ya hicimos 4 intervenciones últimas aquí. ¿Algunos de ustedes quieren hacer? Adelante, Daniel. Mientras les digo, bueno, el español como lengua es riquísimo, y lean a Alex Grigelmo, La seducción de las palabras. A mí me gusta muchísimo, imagen en lugar de símbolo, pero pues subyace pues una intencionalidad en cada una de ellas, ¿no? Bueno, sí, claro, no es lo mismo, pero a mí me gusta más imagen. Adelante, Daniel. Bueno, simplemente quería también dirigir la atención en torno a la voz. ¿Qué opinión tienen los grupos indígenas que sobreviven actualmente en torno a estas imágenes? Me parece que muchas de estas discusiones tienen que ver más con nuestros propios conflictos, y me parece que hay que dirigir también la atención a la manera en que ellos están entendiendo estas imágenes. Sabemos que, bueno, en general es entendido que ya no se producen estas imágenes, aunque, bueno, por ejemplo, Johannes Neurat, que todavía los huicholes hacen arte rupestre. Y sobre todo, bueno, en el entendido de esta postura que me parece muy rescatable de la antropología recursiva, en la que cada vez es más consciente de que cuando definimos estos conceptos obviamente aportamos mucho de nuestra experiencia, nuestras historias personales, pero en el que es importante también considerar la voz de los
grupos nativos, ¿no? En ese sentido creo que te va muy dirigido a esto, ¿no? Que también es otra problemática en torno a la interpretación del arte rupestre, ¿no? Y de cómo en muchos sentidos pues sí, calcamos esa realidad nuestra al pasado, ¿no? Y cómo creo que es importante considerar, pues dirigir nuestra atención hacia la manera en que los grupos indígenas están aproximando y que todavía tenemos esa oportunidad en muchos casos. Y sé que hay muchos trabajos que se van a presentar. Bueno, Josué, que está, sus trabajos son de ese estilo, acercarnos, ¿no?, a las comunidades y ser más incluyentes también, inclusive en las presentaciones, en los congresos. Conocemos muchas experiencias en Arará donde también se hacen presentes, y creo que es importante también considerarlos a ellos, ¿no?, a la hora de definir estas imágenes, ¿no? O sea, cosas en las que hay mucho ruido, ¿no?, cuando hablamos de representación, ¿no? Todos estos conceptos tan occidentales en los que cuando hablamos con los grupos indígenas, pues para ellos no hay representación, o sea, no representan nada, sino son seres vivos, ¿no?, estas imágenes, ¿no? Entonces, creo que simplemente mi intervención va dirigido a eso, ¿no?, a también considerar la voz de los grupos indígenas, ¿no? Muy bien, sí. Mira, quiero hacer un comentario sobre lo que acabas de decir, que ya lo habían tocado antes también, y prometo no extenderme. Simplemente que hay algunos grupos humanos que todavía hacen arte rupestre. Son contados, pero en la gran mayoría, por lo menos aquí del caso de México, esos ya son verdaderamente vestigios arqueológicos. Los pueblos indígenas actuales, la gran mayoría ya no hacen ese tipo de manifestaciones. Y aquí hay algo que es importante recalcar, por lo menos en mi experiencia ha sido que cuando yo he ido a trabajar en diferentes estados de la República con zonas arqueológicas, las comunidades normalmente no tienen una relación directa con ellas, no las ven como parte de sí misma, están desligadas. Muchos de ellos incluso los destruyen a propósito, porque ya para ellos no tiene ningún significado. Incluso, francamente, me han llegado a expresar ideas de que pues esa es basura, ¿no? Ideas de que esas son de cosas de los antiguos, que ya no, pues o sea, que qué ociosidad de nosotros estar estudiando esas cosas, ¿no? Hay muchas opiniones negativas de los propios grupos indígenas hacia esos monumentos que obviamente desde nuestra perspectiva occidentalista, nuestra carga académica, nosotros lo vemos como un patrimonio y decimos, pero ¿cómo es posible que ellos no le vean la importancia o la riqueza a esto, ¿no? Pero sucede. Entonces, creo que preguntar a algunos grupos indígenas o mestizos que habitan por zonas cercanas a esas pinturas rupestres, preguntarles cómo lo definirían o qué significa para ellos, pues la verdad es que no va a darnos mucha orientación, ¿no?, respecto a lo que nosotros deseamos. Sí tienen sus propias ideas, ¿no?, respecto a ese arte rupestre, tienen sus propias ideas, pero muchas veces están completamente alejados de lo que nosotros queremos escuchar. Muy bien. ¿Alguien más? Adelante. Bueno, entonces, en ese sentido, yo de cierta manera concuerdo con el compañero, pero si bien tampoco estoy como muy de acuerdo en el hecho de que creo que todavía hay sociedades o tradicionales, o como las llaman así, que si bien creo que no hacen, no me acuerdo muy bien, ya no la hacen, pero sí la entienden de una manera como relacional, ¿no? La entienden como viva, como a la gráfica rupestre o al arte rupestre como algo vivo, ¿no? Por ejemplo, es el caso de los Ashuar amazónicos, ¿no?, los grupos Yucairs, o hasta incluso la información etnográfica que se tiene de los grupos CONCAC, ¿no?, o los seris, que se entienden como cosas vivas, no tanto por la manifestación, sino también por el lugar,
¿no? En el que están, y esto retoma un poco la tesis del doctor Carlos Viramontes, ¿no? De que también incluye ahí todo el asunto de no nada más el arte o el grafismo por el grafismo o el arte por el arte, sino también que incluye algo más que pues, es el asunto del paisaje, ¿no? Entonces, si bien tal vez no sea la opción preguntarles a las voces indígenas en lo general o hacer un consenso, ¿por qué no igual volver al asunto de decirle arte rupestre, pero aclarando aclarando que no era arte tal vez para ellos, sino abordándolo tal vez desde una como ontología perspectivista, ¿no? O estas ontologías duales o individuales en las que se entiende que para los grupos indígenas o las sociedades tradicionales eran entidades vivas, ¿no? Como lo dice Dani, ¿no? Que eran plasmaciones o representaciones que evocaban, no solo implicaba simplemente el plasmar por plasmar, sino también el soporte gráfico, o el soporte más bien rocoso, ¿no? Y la asociación con el paisaje sagrado, el paisaje ritual, y todo eso, ¿no? O sea, igual el comentario nada más es ese, ¿no? Tal vez volver a lo de arte rupestre, pero sí aclarando, ¿no? Que ya no va a ser desde nuestra ontología occidental, dual, ¿no? En la que inevitablemente tendemos a seguir todavía estas dicotomías de separar cultura de naturaleza, ¿no? Del mundo natural y el mundo supernatural, ¿no? Cosa que no hacían antes. Entonces, tal vez sí, como dicen, los estudios gozan de una buena salud en nuestro tiempo, en este momento, en el continuo espacio, ¿no? Temporal, y tal vez sea un buen momento igual para volver, no sé, regresar a arte rupestre como parece que están llegando a la conclusión, juntos, de acuerdo, unidos, pero aclarando que tal vez lo llamamos así desde una perspectiva diferente, ¿no? Al menos ontológica, no sé, por ahí va el asunto. Sí, muchas gracias. Vamos a tener 2 intervenciones más con ustedes. ¿Tres? Adelante, por favor. 2 comentarios y quiero ser concreto. Sí, apoyando los otros 2 comentarios y rescatando, por ejemplo, un trabajo de Dorothy Washburn, antropóloga de la Amazonia, en donde ella se pregunta, bueno, antropóloga del arte, dice, cómo estos grupos conceptualizan lo que nosotros llamamos arte, porque la palabra naturalmente tiene su historicidad y es muy occidental, entonces el resto del mundo no es de que no haga arte, pero cómo lo entiende. Entonces ella hacía algunos ejemplos de cómo ciertos olores de las frutas o ciertos colores de las plantas les evocaban ciertos sentimientos, y esa era la forma de cómo reproducían lo que ellos sentían, ¿no? Entonces creo que es muy buena perspectiva también incluir esto, ¿no? Eso era por un lado. Y perdón que me salte por el otro lado y que particularice, pero pues quiero aprovechar de una vez el foro. Me llamó muchísimo la atención la conferencia de anoche de Luceo, porque creo que sintetizaba mucho de su experiencia, de su interiorización en este proceso mismo de cómo entender el arte rupestre. Me llamó mucho la atención por la narrativa que hacía, que regularmente no es algo que nos atrevamos los académicos a hacer, ¿no? Y la forma en cómo iba narrando, las personas que hemos tenido la gran fortuna de visitar esos lugares, me sentía muy identificado, perdón. Entonces me gustaría, no sé si pudieras comentar tú cómo sentiste ese proceso de llegar a interiorizar el arte rupestre, ¿no? Después de tantos años de experiencia, y sobre todo la forma de dialogar con el paisaje, con las imágenes, con la naturaleza, ¿no? Me gustó mucho. Bueno, Adelante, Lucero. sí, ok. Bueno, como lo señalé hace unos momentos, tuve la gran fortuna de desarrollar un proyecto de investigación de largo plazo, en donde no había presiones de ningún tipo y tenía sus propios tiempos y sus propias formas de realizarse poco a poco. Y al principio fue difícil porque pues estábamos en un momento en el que no se sabía bien a bien cómo hacer las cosas, entonces
de manera natural se fue dando por intuición qué era lo primero que había que hacer, acotarse a los registros, etcétera, etcétera, ¿no? Fuimos como que implementando la metodología y, bueno, pues seguimos durante varios años con la investigación, pero lo que fue muy importante para poder interiorizar esto y poder tener estas vivencias fue el estar en un acercamiento constante con la zona, el visitar, el recorrer estos territorios durante varios años y en todas las épocas. Y de alguna manera observar el paisaje desde diferentes perspectivas y con diferentes fenómenos que seguramente también los indígenas veían, ¿no? Entonces fue como, se fue dando de manera natural y empecé a acumular todas estas experiencias, todas estas vivencias y esto me dio la oportunidad de poder recrear en algún momento dado ciertas, este mundo paralelo, ¿no? Este mundo antiguo que está, como les comento, todavía está casi inalterado y tratar de aproximarme a través de la fenomenología de este concepto interesantísimo a estas sociedades, ¿no? Porque obviamente, y lo hemos dicho, no vamos a poder meternos al pensamiento de los indígenas, esto es algo imposible. Pero lo que sí podemos hacer es percibir estos objetos como el resultado, los objetos arqueológicos, el arte rupestre, como resultado de la acción humana, del pensamiento, de los sentimientos, de las emociones. Y que básicamente estos materiales que estamos viendo son parte de ese mundo que vivieron estos grupos con los cuales se relacionaban, ¿no? Entonces, percibir estos objetos desde ese punto de vista es lo que nos, bueno, en este caso me permitió tratar de explicar o acercarme lo más posible a través de un modelo, obviamente, son propuestas hipotéticas, a una realidad alterna que, bueno, en cierto modo pude reconstruir por todas las experiencias acumuladas. Pero debo ser muy sincera, o sea, yo esto lo tenía como archivado y cuando inicié el doctorado, pues vino sobre los avances que había llevado, que había tenido la investigación del arte rupestre y bueno, en general la teoría y la metodología en general de la arqueología, del paisaje, la identidad, etcétera. Fue una herramienta esencial para mí porque empecé, gracias a todos estos conceptos y a las vivencias, entonces pude se fueron cayéndome los 20, ¿no? Como se dice. Y estas herramientas me permitieron de alguna manera poder enfocar y encauzar todo a través de esta teoría y poder llegar a esto, ¿no? Pero se necesita mucha paciencia para esto y tuvieron que transcurrir pues casi 3 décadas. Y es importantísimo el estar caminando y regresando a los lugares y verlos de diferentes puntos de vista y en diferentes épocas, en la mañana, en la tarde, porque te dan diferente información. Y en fin, es básicamente, ¿no? En resumen. Pero sí, es paciencia y la fortuna de poder desarrollar estos proyectos que ahora en el INAH son cada vez más difíciles, ¿no?, de desarrollar. Proyectos de investigación de largo plazo, generalmente ahora pues el problema es que hay que estar atendiendo cosas de emergencia, denuncias, visitas de inspección, etcétera, porque pues allá en Baja California, esta zona que se ha conservado increíblemente bien, ya está siendo muy amenazada. Hay mucha presión ahora porque hay proyectos de infraestructuras de todo tipo, entonces afortunadamente, bueno, se pudieron hacer los estudios antes y bueno, seguiremos en la lucha por la conservación, que ese es otro aspecto, ¿verdad?, también del trabajo de todos estos años.
Muy bien, muchas gracias. Pues se nos ha terminado el tiempo, pero Sandra, adelante. breve. Rapidísimo. Ajá. Inciso. Bien, solo en cuanto a retomar de si hay otras voces que podamos escuchar en esta definición y si hay voces de los pueblos tradicionales que se pueden escuchar. Trae a colación un caso que fue hace unos 5 años en el sitio de Oxtotitlán, Guerrero. Hubo un Congreso Nacional de Pueblos Indígenas, o sea, grupos tradicionales indígenas de todo el país se reunieron en Guerrero y fueron al sitio de Oxtotitlán y celebraron una serie de ceremonias, cada quien en su lengua, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que obviamente no son descendientes directos, no es la comunidad directamente vinculada, pero ese sitio rupestre le significa algo y lo deben de poder definir e interpretar de alguna forma que sería interesante escucharlo, pero creo que hay esos vínculos de pueblos tradicionales que les digo, no necesariamente son los que están directamente vinculados, pero que seguro también tendrán algo que decir al respecto. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos ya el tiempo acabado, pero me gustaría pedirle a José Antonio que hicieras una conclusión breve. Perdón, estás cansado con el viaje que traes encima, pero... Muy fácil. Que hemos estado hablando de varias cosas. Hombre, yo creo que lo interesante es el estímulo que hay detrás del estímulo intelectual que nos mueve a utilizar unas y otras palabras y que son compatibles, sin más. Pero sobre todo eso, que el debate está motivado por el estímulo intelectual, por la reflexión y por afinar. En fin, y también que allí hay la formación de cada uno, ¿no? Pilar y yo, por ejemplo, somos licenciados en Filosofía y Letras y estudiamos griego, latín, filosofía, literatura, geografía. Pues mi hija, que ha estudiado Historia del Arte, no ha estudiado ni griego, ni latín, ni filosofía, ni geografía. Entonces, lógicamente, cuando hablo con ella, pues hablamos con palabras distintas, ¿no? Pero, bueno, pues que el debate es bonito cuando está motivado por la reflexión. Muy bien, muchas gracias. Pues un aplauso para todos, por favor. Agradecemos a todos los participantes del debate y con esta